podría decir, existe una alta morbilidad, la gente se nos está enfermando. Bueno, revisemos cuál es la situación y cómo hacemos para acceder a los centros de salud que hay o cómo hacemos para acceder a atenciones o a programas dentro de la ruralidad o dentro del lugar donde se esté presentando esta alta morbilidad. Hay que distribuir alimentos. Sí, digamos que es una forma de decir, bueno, estamos más distribuidos los alimentos, tenemos un problema y esto pues es muy acorde a lo que nos está sucediendo en este momento. Sin embargo, la distribución de los alimentos depende de poder establecer unas políticas y programas mucho más amplios, ¿cierto? La forma correcta de decir, bueno, los niños están desnutridos, ¿cómo abordamos esa problemática de desnutrición de manera al menos a corto plazo para que estos niños no se mueran y después pensamos en cómo ir a revisar la distribución de los alimentos? Entonces, los problemas no se dan por sí solos, existen unas causas que originan el problema y el problema provoca unos efectos en la población. Las causas son los hechos o factores que dan origen a las situaciones que amenazan y ocasionan los resultados insatisfactorios a través de los cuales se evidencia o manifiesta una situación. Y los efectos son los hechos o factores que describen la consecuencia o secuela que la situación genera sobre otras situaciones de la realidad. Entonces, ¿cómo es la identificación de problemas? En vez de decir ausencia de un problema curricular en el establecimiento, entonces contenidos educativos desarticulados de la realidad socioeconómica de la zona. Aquí hay unos ejemplos que les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan leer y puedan revisar cómo hacemos esa identificación de los problemas. Eso quieto. Nada más. Chapa la sal. Entonces, por ejemplo, este es como un semiárbol de problemas, ¿sí? Entonces, aquí traje un ejemplo. El deterioro de la fruta en la recolección es el problema central. ¿Sí? Hay unas causas, el inadecuado diseño mecánico y la fragilidad en la fruta, ¿sí? Que me llevan a este problema central. Pero también hay unos efectos. Si se deteriora la fruta, pues yo pierdo la cosecha y si pierdo la cosecha, existe una disminución de los agricultores. La idea es que tengamos un problema central siempre y que podamos identificar unas causas y unos efectos. Porque de esa manera es la forma en la que identificando esto, pues podemos saber cuál de esas causas podemos intervenir, también para saber cuál de esos efectos podemos evitar. ¿Cómo se identifican entonces los problemas para realizar un análisis? Bueno, uno debe identificar lo que se considera como problemas principales de la situación a abordar, seleccionar el problema principal o central aplicando criterios de prioridad y selectividad, identificar los efectos provocados por el problema central, de esta forma se analizan y verifica su importancia, identificar las causas del problema central, esto significa buscar qué elementos están o podrían estar provocando el problema y elaborar un diagrama, esquema que muestre las relaciones causa-efecto, árbol de problemas, como les mostré ahora, y finalmente revisar el esquema completo y verificar su validez. Esto es un árbol de problemas que pueden, pues, digamos, revisar cuáles son como esas causas, cuál es el problema principal y cuáles son esos efectos, que también se pueden dar pues como en corto, mediano y largo plazo. La justificación de la problemática identificada, entonces expresa la razón por la cual se va a realizar ese proyecto, responde a la pregunta ¿por qué es importante intervenir en la solución del problema? Es decir, las razones por las cuales cree imprescindible desarrollar este proyecto.
La justificación debe cumplir dos requisitos para que sea completa y correcta. Entonces hay que explicar la prioridad y urgencia del problema para que para el que se busca solución puede ser de tipo social o económico, o pues para nuestro caso sería alimentario, y hay que justificar por qué el proyecto que se formula es la solución más adecuada y también es la solución más viable para resolver este problema. La población objetivo, entonces, ¿cuáles son esos beneficiarios directos y cuáles son esos beneficiarios indirectos? ¿Cuáles son las personas a las que vamos a intervenir y cómo vamos a hacer esa intervención? Y la metodología, pues básicamente el cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Esto es, pues digamos que, cuáles son esas herramientas e instrumentos para implementar el proyecto. Es importante siempre promover la participación de los diferentes actores y sectores de la población en el proceso de la toma de decisiones, ya sean a nivel público o privado, que influyen en la calidad de vida de la ciudadanía, que generan una nueva forma de relación entre el gobierno y la sociedad civil y facilitan la planificación conjunta del desarrollo de los diferentes niveles. ¿Cuáles son como esas definiciones centrales? Entonces, pues primero los objetivos, cómo formular esos objetivos estratégicos. Y una vez se identifican las problemáticas, estas deben ser enunciadas pues en positivo para saber cómo vamos a contribuir a los objetivos de lo que tengamos como plan o proyecto. Bueno, ¿qué son y cómo se formulan estos resultados esperados? ¿Qué son y cómo se formulan las actividades y cuáles son esas estrategias de implementación? Entonces, para eso uno primero piensa en cómo voy a partir para lograr este objetivo estratégico. Y entonces quiero saber, pues, ¿se habrá fortalecido, se habrá logrado, se habrá reducido, se habrá garantizado? Y de allí, pues, lo que se ha logrado. Las actividades relacionadas en cómo voy a construir, hacer o implementar, entonces es importante que ustedes tengan claro cómo se formulan las intervenciones y qué van a hacer en esas intervenciones para poder responder el cómo y a través de qué podemos lograr estos resultados esperados. Bueno, vamos a hacer un ejercicio práctico. Primero, ¿cuáles son esos elementos importantes de la planificación? ¿Cuál cree usted que es la diferencia más importante entre un plan, un programa y un proyecto? ¿Y cuáles son las etapas del ciclo del proyecto? Y con las actividades con la actividad que nosotros hicimos en la sesión anterior, que íbamos a revisar, que estaba dada por una construcción de un día de observación. En ese día de observación ustedes debieron haber tomado 2 horas para poder analizar cuáles eran los comportamientos. Después de ese análisis vamos a construir 1 o 2 problemas, oportunidades de mejora en torno a los hábitos alimentarios que se tienen o al tiempo de comida que se hizo, y vamos a hacer un mapa de problemas. Van a identificar un problema central de ese día de observación que ustedes hicieron o de ese momento de observación. Ese problema central van a revisarle cuáles fueron las causas, pero también cuáles van a ser las consecuencias a mediano, corto y largo plazo. Esa sería como la idea central de la actividad. Y esa va a ser pues la nota final de nutrición pública. La idea es que hicimos este espacio de la observación inicialmente para poder entender, pues primero cómo hacemos para tomar decisiones frente a, pues primero el registro y después para la toma de decisiones para poder construir este tipo de momentos. El paso 3 no lo vamos a realizar porque no nos da el tiempo, pero digamos que ya tenemos el insumo de la observación para poder realizar el paso 2. ¿Listo? Cualquier duda, pregunta o inquietud me la pueden hacer saber me la pueden hacer llegar a mi correo electrónico. Bueno, muchachos, ha sido un placer.
Espero que nos podamos ver muy pronto y estoy atenta a cualquier duda e inquietud. Estaré enviándoles a través del Blackboard las actividades.